Bueno, hoy en Quad tenemos una invitada muy especial. Con nosotros está Sonia Amaro, que vamos a charlar un poquito del tiempo, de cómo nos relacionamos con el tiempo. Así que bueno, contanos, Sonia, cómo estás, en qué andás, porque la gente, quiero que sepa por qué te invitamos a vos, que tenés algunas cosas para contarnos desde lo que vos venís también haciendo en tu trabajo. Contanos un poquito a qué te estás dedicando. Bueno, yo soy profesora de psicología, ¿sí? He trabajado muchos años en docencia, en escuelas medias y en la universidad, y después empecé a desarrollar en paralelo una formación en terapia vincular familiar que me permite tener un abordaje de acompañamiento a personas que quieren aprender a vincularse mejor, por ejemplo, o que quieren aprender a elegir en procesos de orientación vocacional. Entonces, mi formación me lleva precisamente, ¿sí?, a acompañar en un transcurso de tiempo a aquellas personas que quieran mejorar sus vínculos, trabajar cuestiones que puedan ser de familia, maternidad, paternidad, las nuevas problemáticas que se presentan en la actualidad respecto de esas temáticas, relaciones jefe-empleado, docente-alumno, todas esas cuestiones inherentes a las vinculaciones humanas y el aprendizaje de cómo hacemos para elegir en estos tiempos, ¿sí? Cuáles son los condicionantes a tener en cuenta, cómo aprendemos, si se puede, a pensar, a desarrollar estrategias de reflexión. Entonces, mi trabajo como profesora de psicología es un acompañamiento especializado en ese tipo de cuestiones y problemáticas actuales. Bien, hoy en Quad estamos charlando un poco de cómo nos relacionamos con el tiempo, qué es lo que nos pasa con este tema que es muy de la contemporaneidad, que a veces nos sentimos como permanentemente a disposición, ¿no?, con esta relación que tenemos con el celular, que estamos permanentemente disponibles, que tenemos una agenda llena de actividades, que también vemos que en el contacto con las nuevas generaciones hay una dinámica que se fue replanteando. Entonces, bueno, empezamos a charlar un poco de qué nos va pasando con el tiempo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué nos pasa con el tiempo? ¿Pasa el tiempo? ¿Cómo es esa relación? Bien. En el encuentro previo que tuvimos para plantear la temática, ¿sí?, de esta charlita, surgieron muchas preguntas y muchas maneras de conceptualizar el tiempo, ¿sí? Quizás ese es el punto de partida. Si nosotros decimos vamos a hablar del tiempo, estamos hablando de una categoría conceptual de qué tipo. ¿Qué significa el tiempo? ¿El tiempo qué es? ¿Es algo que pasa? ¿A quién le pasa? ¿Para todos pasa de la misma manera? ¿Es como un tren al que me tengo que subir porque si no me subo se me pasó el tiempo? ¿No? Entonces, depende qué mirada tengamos, en qué momento de la vida estemos, es el abordaje que podemos hacer para conceptualizar de alguna manera la categoría del tiempo, ¿no? Entonces, es como que hay frases hechas, por ejemplo, hay un tiempo para cada cosa. ¿Qué significa eso? ¿Sí? O es necesario parar un tiempo. Bien, ¿qué significa eso para cada quien? ¿No? Todo eso involucra pensar en el tiempo y muchísimas cosas más. Tal cual. Bueno, justamente hablábamos de esto que te decía de la agenda llena, de la demanda, de correr, de sentirnos muchas veces perseguidos por el tiempo, de tengo que ir a tal o cual actividad, de llenar el tiempo. De llenar el tiempo y de qué pasa también con
con el vacío, ¿no? De cuando nos encontramos con un tiempo para hacer un montón de cosas y no sabemos qué, y el tiempo pasa, ¿no? Bueno, eso mucho tiene que ver en parte con las problemáticas de época, ¿sí? Y también con los imperativos de época. Y el imperativo de nuestra época actual, ¿sí? Sobre todo para las generaciones jóvenes, parece ser un tiempo lleno de cosas, pero que es un tiempo personal. Es mío, entonces yo dispongo en qué medida ese tiempo va a estar lleno de cosas y de qué manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás en las generaciones anteriores uno tenía un tiempo para estar en la casa, un tiempo para ir a trabajar, un tiempo para ir a estudiar. Esas nociones se fueron modificando, por ejemplo, a partir de la virtualidad. Yo puedo estudiar desde mi casa, puedo trabajar desde mi casa. Si quiero, puedo hacer mi trabajo a la madrugada, porque lo que yo tengo no es ocupar un tiempo físico en una oficina, es presentar el desarrollo de un trabajo. Entonces, nadie sabe si yo lo despliego a las 8 de la mañana o a las 3 de la madrugada desvelado, ¿no? Entonces, claro. ¿Se entiende? Entonces el tiempo también empieza a rodar otra rueda. El tiempo de las generaciones actuales, para algunas cosas, es un tiempo que hay que aprovechar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con las problemáticas vocacionales, algunos de los discursos imperantes, ¿cuáles son? No quiero perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura esta carrera? No voy a elegir medicina porque es muy larga. Voy a tener que estar toda la vida estudiando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ayudar a reflexionar respecto de eso, vos decís, ¿qué significa que vas a estar toda la vida estudiando? ¿Qué crees vos? Que si vos estudiás otra cosa que no sea medicina, ¿no vas a tener que seguir estudiando en el transcurso de tu vida? ¿No? O lo mismo esto de no puedo perder el tiempo, no puedo fallar en mi decisión, equivocarme, porque eso implica que voy a haber perdido el tiempo. Esa pérdida de tiempo, en realidad, esa categoría, viene mucho de los modelos de crianza, ¿no? Si vos, en los discursos que circulan en tu casa y en tu familia, está esto de que pensá bien lo que vas a elegir, no te vas a equivocar porque vas a perder el tiempo, ¿no? Tu pensamiento adolescente registra ese dato tal cual, de que si elijo, me equivoco, entonces perdí el tiempo. Entonces eso no nos permite resignificar o capitalizar por qué sucedió eso, qué pudo haber pasado en ese tiempo que desde el afuera se ve como que yo lo perdí. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por supuesto que los seres humanos absorbemos informaciones a lo largo de nuestra crianza, consejos. El otro día estuve en una conferencia de unos psicólogos que tratan todos los temas vinculares y decían esto de las frases que nos marcan, ¿no? Históricamente, en la vida de un ser humano hay contenidos, frases que nos marcan en el sentido de que dejan una huella que hace que se nos presenten en muchos momentos de nuestra vida, reiteradamente esas frases que han marcado o han determinado cómo nos movemos y respondemos frente a algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen esas frases? Del contexto en el cual vivimos, del tipo de familia en el que estoy, de los discursos de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, ¿sí? Es decir, como seres humanos portamos una historia que nos precede, ¿no? Y a partir de allí desarrollamos otra historia hacia adelante, y en todo eso están los registros del tiempo de los otros hasta que yo reflexiono sobre mi propio registro del tiempo. Me voy a quedar con esto que decís, que me parece súper jugoso. Justamente en esta edición lo tomamos a este concepto del tiempo un poco histórico y el tiempo propio, ¿no? Exacto. Recordando o evocando algo muy típico por ahí de la familia, como esta idea que había capaz de nuestros abuelos, de la dolce far niente, de los domingos en familia, de capaz cocinar pastas todos juntos,
Y después de comer estar como, nada, todos tranquilos, compartiendo, ¿no? Y esto de tener este tiempo de encuentro y sin preguntarnos mucho si ese tiempo es productivo o improductivo, ¿no? Y que por ahí en la vida actual hoy se carga como cierta culpa de cómo estamos viviendo ese tiempo. Si estamos como pendientes, si todavía seguimos teniendo ese espacio para compartirlo en familia, o si por ahí hay más cabeza como para objetivos personales. Bueno, como ¿qué pasa con ese tiempo? No es igual en estas por ahí ciudades más pequeñas que tenemos todavía un domingo en familia, comparado por ahí con aquellas personas que están viviendo en ciudades con un formato de conglomerado, en donde la dinámica es muchísimo más ágil, entonces esos tiempos también a veces son mucho más efímeros. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bien, en ese planteo hay un montón de cuestiones que se pueden desplegar, ¿sí? Pero en parte, por ejemplo, me quedo con algo del inicio de tu pregunta que tiene que ver quizás con la diferencia en cuanto a cómo vivimos el tiempo, los que tenemos 40, 50 años, cómo lo viven los que tienen 70 años y cómo lo viven los de 17 y 18, ¿sí? Es decir, en función de qué dictámenes sociales se vive el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Cuando vos estás en la adolescencia y en la juventud, vos estás quizás en un ritmo en el cual ahora se notan como dos variantes. Está el chico que quiere hacer de todo y que incluso tiene una agenda programada por sus padres. Parece raro, pero es así, ¿no? Padres que necesitan que los hijos hagan muchas actividades extraescolares, ¿no? Entonces, después de la escuela, si la escuela no es bilingüe, tienen inglés, tienen danzas, tienen teatro, tienen actividades deportivas, tienen, ¿sí? la agenda llena, esto de llenar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la agenda llena de actividades, y acá entra la otra categoría que dijiste en la pregunta, que es esto de el tiempo productivo o improductivo, está asociado que tengo la agenda llena de actividades, entonces es tiempo productivo. ¿Qué se opone a tiempo productivo? Esto que vos dijiste, tiempo improductivo. En ese tiempo que supuestamente no hay una agenda llena, no estoy produciendo nada. Las vivencias emocionales, ¿qué lugar ocupan acá? No juegan como productos que venden o que llenan espacios, ¿no? Entonces yo me pongo a tomar mate con un abuelo. Ayer escuché un discurso preciosísimo de un adolescente de 17 años. Me emociono cuando te lo cuento porque me reportó a la propia historia con mi abuela, ¿no? Él me dice, con mi abuelo compartimos la tradición de tomar el mate a las 5 de la tarde. No se puede tomar antes, ¿no? Y vos decís, wow, qué bonito lo que está diciendo. Está diciendo que en ese momento, ese de 17 con este de 70 y pico, están compartiendo un código, ¿no? Entonces, es como la unión de las dos generaciones en un punto, que tiene que ver con el tiempo. Te está diciendo, no se puede antes de las 5. Ahí hay un tiempo cronometrado, cronológico, si se quiere, ¿sí? Pero es un tiempo de detenimiento en lo personal, en el cual voy a compartir un mate con mi abuelo. Eso parece tiempo improductivo desde la agenda. Y sin embargo, no lo es. Es un tiempo de producción emocional riquísimo, que va a quedar en tu registro, como él ya lo tiene, ¿no? Desde que viene compartiendo este código con su abuelo. Claro. Entonces, cuando paramos, entre comillas, un domingo para compartir un almuerzo familiar que después decanta en una merienda, en un mate, en compartir cosas ricas, en reírnos, en jugar a algo o en mirar una peli todos juntos y después generar a partir de eso algo, dice, ay, no hicimos nada, no hice nada hoy. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Qué sucedió con ese contenido
de ese tiempo que para vos es nada. ¿Con qué lo estás comparando para que ese tiempo sea nada? O sea, un montón. Claro, que es mucho o poco tiempo. Entonces, en función de esta vorágine actual que vos decís del ritmo de vida y de la agenda llena, que ya proviene hasta del modelo de crianza, como te digo, porque se ve desde muy temprano en los niños muy pequeñitos que están cargados de actividades, que después decantan en niños hiperactivos y que vos decís, ¿pero por qué tiene déficit de atención? ¿Por qué no se puede quedar quieto 2 segundos mirando algo? O haciendo nada, mirando el horizonte. ¿Por qué no puede? Y si desde la afuera se le está enseñando que todo ese tiempo tiene que ser cubierto de actividades productivas, supuestamente, parar es no hacer nada, es no reconocer que en parar hay una riqueza extra, un plus, que además es estrictamente necesaria para la salud mental. No podemos estar todo el tiempo, ¿sí?, moviéndonos, activando, actuando, generando. ¿Se entiende? Entonces, hay como en esto filosofías distintas de la vida, que es esto y que tiene que ver con los dictámenes de época. Hay dictámenes de época que van a llenarse de cosas, a vivir rápidamente, a esto de aprovechar el tiempo, de llenarlo de cosas, de tratar de hacer todo lo que se pueda. Y por el otro lado está la tendencia opuesta, que es parar, meditar, reflexionar, soltar. Son como las dos tendencias que encontramos, ¿no? Como de grupos sociales que apuntan a distintas cosas y que muchas veces tienen que ver, obviamente, con cuestiones más personales que nos abordan. Si a veces, por ejemplo, una persona que se encuentra con un diagnóstico de una enfermedad terminal, quizás diga, voy a parar, porque no sé cuánto tiempo me queda. Y en ese tiempo yo no quiero correr de un lado para otro. Quiero estar con las personas que quiero, no sé, sentarme en un paisaje bonito a mirar los pájaros y las mariposas y las flores. ¿Se entiende? Claro, es decir, sí. Están esas dos corrientes que muchas veces no se desencadenan por este diagnóstico que te digo, pero pueden sucedernos otras cosas que por lo general en la vida actual vos escuchás y decís, no, me pegué un susto y entonces paré. Claro. A veces es como que si no se impone un susto que me haga parar, no puedo moderar. Exactamente. Es que te oigo y pienso hay un imperativo de la felicidad también. Hay una frase que es como muy, muy trillada, esto del sueña, ríe, vive, ama, que es como, hay que ser feliz a costillas de qué, ¿no? Y es como, bueno, una felicidad. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y además asociado a qué, ¿cuál es la idea de felicidad que tenemos? Bueno, ¿no? También eso, porque por ejemplo, la idea de felicidad puede ser muy diferente para las diferentes personas. Para una persona la felicidad puede ser pasar tiempo de calidad con las personas que quiere, y para otro es la felicidad pasa por tener mucho dinero, comprarme lo que me gusta. Entonces, en función de lo que vos determines que es tu felicidad, también va a ser cómo te pares frente al tiempo. Claro. Y a cómo utilizarlo, ¿no? Y está esta cosa, por ejemplo, me viene esta idea del ocio productivo, ¿no? Que es esto que yo te decía, a qué le llamamos tiempo productivo y a qué le llamamos tiempo improductivo. Y por lo general, el que trae creencias ancestrales de que no se puede perder el tiempo, de que la vida es sacrificio, de que hay que trabajar todo el tiempo para producir. Parar es perder el tiempo. Claro. El tiempo de ocio es una mala palabra. No puedo estar en una reposera panza al sol con los piecitos en el agua porque... Claro. ¿Me entendés? Y yo creo que un poco hay esto que vos decías de la historia de vida, ¿no? También heredamos una carga muy fuerte de nuestras familias que por ahí vienen de la inmigración, de la guerra, del sacrificio. Entonces creo que un poco inconscientemente hay algo ahí que como cultura que nos hizo, nos dio esa impronta de que bueno, hay que sacrificarse para salir adelante y que no había un minuto de descanso, ¿no?
Entonces hoy por ahí en una realidad completamente distinta se genera como este contrapunto que también nos hace aparecer otras patologías que tienen que ver por ahí, no sé si por ahí llamarlo patologías o situaciones como la ansiedad, el trastorno de pánico, que un poco es esto que hablábamos, ¿no? De este tiempo que nos persigue, esta sensación por ahí de estar abrumados, como bueno, creo que Exacto. ahí hay una cuestión con el tiempo. Sí, ¿no? bueno, dentro de eso que vos hablás del pánico y de la ansiedad y demás, Claudia Messing, que es una autora con la cual yo me formo permanentemente, habla de las nuevas sintomatologías actuales en las nuevas generaciones y que están, ¿sí?, anudadas también en las cuestiones del tiempo y de lo que hago y de la visión de éxito y de la idea de perfección y de que el adolescente, digamos, se cree autosuficiente y que todo lo tiene que poder y que en todo le tiene que ir bien. Entonces, todos esos estigmas y esos mandatos culturales, sociales, familiares, que a veces son muy palpables y a veces son transmitidos transgeneracionalmente de manera inconsciente, o sea, no es que directamente les estamos dando esos discursos, ¿sí?, pero los vivimos en la cotidianeidad, ¿no? Los arrastramos. Entonces, el adolescente, por ejemplo, se encuentra frente a imperativos a cumplir y eso implica, como te digo, ser exitoso, hacer todo bien, no fallar, no equivocarme, recibirme rápido, ganar mucha plata, divertirme, o sea, que me dé el tiempo para todo, ¿sí? Y entonces llega un punto en el cual el cuerpo da cuenta de aquello que no se puede. El cuerpo, el psiquismo, entonces aparece la ansiedad, aparece el pánico, aparece no podés todo, no se puede todo porque ese no es el camino saludable, si se quiere. Aparte esta convivencia, me imagino, con el no poder todo es el límite A. Entonces, me gustaría que volvamos a algo de todo esto que venimos charlando, que es el tiempo compartido, el tiempo de encuentro, ¿no? Ese rato que nos hacemos para compartir. Porque viste que muchas veces decimos, che, bueno, pero vos nunca tenés tiempo para que nos veamos. Y en ese tiempo de encuentro me parece que también pasan muchas cosas. Vuelvo también a esto que te decía, que de acá quiero como que te tiro varias cosas porque sé que vos hablas y desplegas. A ver. Me gustaría que hablemos de esto de hacerse el tiempo y de, que un poco ya tocaste bastante, y de qué pasa en ese tiempo de encuentro y en los recuerdos que yo me hago de ese tiempo y en ese tiempo que pasa y cómo va cambiando. Bueno, ahí justo hoy, antes de armar esto, estábamos compartiendo la lectura de una nota muy interesante que habla de un libro de Simone de Beauvoir, que es La vejez, ¿sí? Y pensaba en esto cuando vos planteabas la pregunta, que es hacernos el tiempo para encontrarnos, para compartir, y qué registro queda, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? Entonces, un tiempo para cultivar la mirada, ¿no? A veces es un tiempo sin palabras, es un tiempo de compañía, de abrazo, de silencio. No necesariamente el tiempo tiene que ser llenado con palabras, ¿no?, o con actividades. Entonces, a veces una simple mirada compartida, parece detenida en el tiempo, es riquísima a nivel emocional, ¿no? Esas cosas como que perduran. Messing misma habla, por ejemplo, de la evocación de los recuerdos. ¿Qué sería la evocación de los recuerdos? Sería poder recuperar en momentos de mi vida, por ejemplo, en los cuales siento miedo, siento inseguridad, siento confusión, evocar aquellos recuerdos de momentos que fueron emocionalmente gratificantes y dadores de seguridad, de emocionalidad, de amor. Por ejemplo,
el registro que tengas de un abrazo paterno o de un abuelo o la mirada de una amiga que ya no está. Es decir, el poder evocar, ¿sí?, esos momentos que están registrados en el inconsciente y en el corazón permite fortalecernos, sentirnos seguros, ir ese momentito de la vida de otra manera, ¿no? Es casi como un mimo al alma, tener la recuperación a partir de la evocación de esos momentos, ¿no? Me encanta, te escucho y me emociona. Sony, no sé si tenemos algo más que tengamos por charlar del tiempo. Creo que en esto que venimos diciendo también de cómo se toman el tiempo las distintas generaciones, ¿no? Uno piensa cuál es el tiempo más rico en estos términos que nos trae la actualidad, cuál es el tiempo potable. En realidad, el tiempo en el que transcurrimos, ¿sí?, es mejor vivido si está atravesado por lo emocional. Si en cada cosa que estoy haciendo, yo estoy a conciencia haciéndola. Si no soy un autómata, un robot, una máquina que reproduce, que cumple, que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sino que quizás no sé si es un consejo o es una sugerencia o es un mensaje, sería que lo que vivimos en cada momento que lo vivimos tenga esa cuota de conciencia, de momento presente, de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, disfrutarlo, ¿no? Es esto, por ejemplo, también de por qué uno trabaja y para qué trabaja. Hay gente que te dice, bueno, pero yo no pude elegir trabajar de lo que me gusta porque necesitaba un sustento para mantener a mi familia y no pude elegir qué hacer. Entonces, el tema es, bueno, cada día plantearme qué le puedo encontrar a esto para que ese día no pase como uno más en el cual tuve que cumplir con el deber para lograr tal cosa. Es decir, ¿qué hago con esto que tengo? Y si esto que tengo no es, quizás el animarme a cambiar, el decir, esto no va a cambiar si yo no actúo en consecuencia para que eso suceda. Uh-huh. Es un poco como qué valor le doy a mi tiempo. Exactamente, qué valor le doy a mi tiempo. Desde mí, desde lo que yo necesito y deseo. Me encanta. Gracias por esto. Gracias a vos, porque esto permite seguir pensando cosas y seguir aprendiendo cosas. Un montón. Me encantó. A mí también.